Hola amados hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios en esta tarde, porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Alabamos el nombre de nuestro Dios y damos gracias, amado hermano, por este día. Vamos a continuar con nuestro estudio, ya estamos prácticamente vamos a culminarlo, pero a Dios sea la honra y la gloria. Permítame en esta tarde, antes de iniciar a orar, y darle gracias a Dios por este día. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias por este tiempo, gracias por tu bondad y misericordia, Señor. Te agradezco por tu bondad infinita, Señor. Vamos a continuar con nuestro estudio. Pido con todo mi corazón que nos permitas hacerlo con gratitud, con acción de gracias, Padre. No tenemos nada que darte, Señor, pero tú sí tienes mucho que darnos la paz que el mundo no tiene, darnos la protección divina, Señor eterno, darnos ese cuidado, ese cobijo, ese amor tan grande. Por eso en esta tarde, Señor, no tenemos nada, absolutamente nada que darte, que no sea, que sea nuestro, Señor, solamente nuestra voluntad, Señor, de buscar tu presencia, buscar tu rostro, en el nombre de Jesús. Gracias por este día. Te alabo y te bendigo y permite que los que vayan a tomar esta enseñanza pueda ser una bendición a sus vidas, Padre. En Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor, que a través de este canto sabemos que la fe mueve montañas, Padre. Y si estamos de pies por tu misericordia y también porque hemos tomado tu palabra y has sido, Señor, nuestra fuerza y nuestro escudo, Señor. Te alabo y te bendigo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Pues bueno, amados hermanos, queremos continuar. Permítame en esta tarde iniciar con nuestro estudio. Y pues decía hace un momento, ya estamos a punto de culminarlo. Pero bueno, la semana pasada lo hicimos en directo, ¿verdad? Nos apoyaron los hermanos, ¿verdad? Para poderlo hacer. Y hoy no lo vamos a hacer así de esa manera. Pero sí creo que vale la pena intentar que podamos estar en vivo tomando los estudios directos mientras pasa toda esta situación, que esperemos que ya pase pronto, amados hermanos. Y bueno, vamos a continuar en esta hora. La semana pasada veíamos las ofrendas las ofrendas hebreos y paganos y cómo se celebraban. Yo ponía, por ejemplo, un ejemplo de todo aquello que hacían los mayas. No sé si usted bien lo recuerde, ¿verdad? ¿Cuáles eran sus sacrificios? Y bueno, si usted ha llevado la continuidad de estos estudios, usted se va a dar cuenta que no nada más los mayas, sino los egipcios, los cananeos, los filisteos, los amorreos, a quienes inclitaban, los de Babilonia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso es que veíamos cómo eran los sacrificios, a quién eran entregados los sacrificios y por qué motivo eran entregados los sacrificios y las ofrendas. Pero vemos el contraste de Dios, cómo son las ofrendas, cómo eran las ofrendas, cómo eran las primicias, ¿verdad? Entonces por eso es que buscamos la manera de podernos infiltrar en esa enseñanza, para que por medio de ello pues también podamos ver el contraste que hay entre las culturas paganas y el cristianismo. Claro que el cristianismo, o hablando del pueblo de Israel, ustedes saben que cuando salieron del pueblo de Egipto, amados hermanos, venían plenamente contaminados, no tenían una base fundamental. Y si ustedes se dan cuenta, cuando ellos hicieron la primera ofrenda, ¿a quién se le entregaron? ¿Verdad? No se le entregaron al Dios viviente, sino se le entregaron hicieron un becerro de oro, porque pues eso era lo que habían en Egipto. Muchas veces nosotros como cristianos pues también, ¿qué ofrecíamos? Cuando no éramos cristianos, no éramos convertidos, ¿qué ofrecíamos? ¿Cómo eran nuestras ofrendas? ¿Verdad? Tal vez no eran agradables a Dios, pero muchas veces cuando no se conocía el Evangelio, ni el poder de Dios, ni mucho menos qué era lo que le agradaba a Dios, pues muchas veces hacíamos sacrificios, pero sacrificios
prácticamente que venían del paganismo. Pero bueno, entonces a través de eso nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Si usted si ha seguido los estudios, usted se va a dar cuenta de qué manera Dios permite que ahora, que cómo fueron los sacrificios del Antiguo Testamento. Y bueno, llegó el tiempo que cambió a través del tiempo de la gracia que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí veíamos la semana pasada, cómo eran las culturas, ¿verdad? Y ahí algo que quiero recalcar, para después continuar, les reitero, para después continuar, que la cultura hebrea, hermanos, no era la única en el antiguo cercano oriente que tenía sistemas prácticos sacrificiales. Dice en realidad que muchas culturas antiguas, ya lo hemos visto, mataban animales por un intento, pero ni primeramente para complacer a sus dioses. No era para cubrir pecados, no era para perdón de pecados, no era como una ofrenda para perdón de pecados como se hacía en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. ¿Verdad? ¿Se acuerdan ustedes que tenían que sacrificar un cordero para perdón, una paloma? Entonces ustedes se dan cuenta que fue muy diferente, pero era para perdonar pecados, ¿verdad? Era una ofrenda. Entonces era para complacer a sus dioses, ¿verdad? Pero nosotros podemos ver la diferencia entre ello y lo que digo con los cananeos hebreos ofrecían, o el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, después vemos la palabra de Dios, como dice que Dios ya se agradaba de sacrificios de animales. Y entonces es por eso que ahí nosotros podemos encontrar, amado hermano, algo bien importante con relación a ello. ¿Qué es lo importante? Bueno, amado hermano, fue el máximo sacrificio que veíamos, el máximo sacrificio, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento Moisés ofreció sistema sacrificial, pero los animales que se presentaban a los pecadores tenían, amado hermano, primeramente eran sacrificados como un reconocimiento del pecado y la necesidad del perdón. Fíjese, ¿sí? A diferencia de los paganos, ¿verdad? Era un reconocimiento de pecado y necesidad de perdón. O sea, sabía que yo era un pecador y yo tenía que pagar una deuda. Pero en aquel tiempo, pues reitero, eran animales que sacrificaban. Pero vino el tiempo de la gracia, vino el tiempo del sacrificio más grande, ¿verdad? Que se tuvo que ofrecer en sacrificio vivo. Por eso dice la palabra, es que nos ofrezcamos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero el Señor nos dio un ejemplo de cómo era la primicia o el sacrificio máximo en la cruz del Calvario. Ya no había otra manera, amado hermano, de perdonar pecados, sino solamente el Señor sabía que ya no había cómo pagar los pecados, ¿verdad? Y por eso se cumple la palabra de Dios cuando vemos la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en la palabra, en el Antiguo Testamento, amados hermanos, encontramos que dice que el Señor no se agrada de los sacrificios, sino más que nada se agrada, amado hermano, de un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, y el corazón contrito y humillado, dice la Biblia, no despreciará, oh Dios. Porque dice también en el libro de Oseas, porque misericordia quiero y no sacrificio. Entonces ahí podemos ver qué es lo que el Señor verdaderamente ya veía, que ya los sacrificios pues nada más era para cubrir pecados. Miren, estas cosas son vivas, son realidad de las que hemos vivido en la trayectoria de nuestra propia vida. Usted sabe bien que cuando usted no era convertido y no conocía de las cosas de Dios, usted trataba de agradar en algún momento que usted, en su fe religiosa, usted trataba de buscar la manera que cuando usted se sentía mal, iba con el sacerdote y le iba y pedía que le perdonara los pecados, y se confesaba usted delante de un hombre que no tenía autoridad de perdonar pecados. Y nadie tiene autoridad de perdonar pecados, que quede claro, ¿verdad? Que esté bien claro, y usted lo sabe, que nadie tiene autoridad de perdonar pecados. Pero así se nos había enseñado, que teníamos que ir con el sacerdote y confesar nuestros pecados.
Pero nada más era confesar nuestros pecados, pero no había perdón. No había remisión de pecado. ¿Qué quiere decir remisión? Que otro se pusiera por nosotros. No había. Y pegábamos y pecábamos. Y si un servidor pecaba y lo que hacía es, bueno, pues voy con el sacerdote y le pido que me perdone mis pecados. Y ya con el hecho de decir, pues reza 10 Padres Nuestros, 10 Aves Marías, etcétera, etcétera, porque usted lo sabe, ¿verdad? Si usted viene de la iglesia, la mayoría venimos de la iglesia popular, algunos que pues no conocen porque nacieron pues, ahora sí que en familia cristiana y no conocían los principios, pero los que venimos de allá conocemos estos métodos, ¿verdad? Cómo se celebraban, por ejemplo, el día 24 el día 12 de diciembre, que era lo que hacíamos, muchos acostumbrábamos a sacrificar nuestro cuerpo, ¿verdad? Y aún todavía usted ve en la televisión cómo mucha gente viene de diferentes lugares, ya sea que cargando espinas, etcétera, de rodillas entonces, y pues yo llego a ese lugar, pido perdón, me levanto y sigo pecando, ¿verdad? Pero aquí encontramos en la Biblia, amados hermanos, que Jesucristo fue el único que pudo borrar y perdonar nuestros pecados. Dice la Biblia que por sus llagas nosotros fuimos curados, ¿sí? Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces usted encuentra ahí en el libro de Isaías capítulo 53, se encuentra ahí lo que habla la palabra de Dios con relación a nuestro Señor Jesucristo. Por eso decía, es el máximo sacrificio que pudo existir. Hoy en día vemos que si es una ofrenda, que es un sacrificio, bueno, un sacrificio es sinónimo, hermano, de entrega. Pero ya no pide Dios sacrificios que no podamos hacer. Por ejemplo, un sacrificio, simplificándolo, que quede claro. Hoy en la actualidad, para mí es un sacrificio, ¿qué diría? Para mí es un sacrificio, hoy es miércoles, va a ser miércoles y tengo que hacer esto porque me toca la congregación, pero voy a sacrificar y voy a ir. Un ejemplo, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que nosotros podemos ver, pero bueno, cuando nosotros hacemos las cosas con acción de gracias, con gratitud, no es un sacrificio. Es una ofrenda que podamos dar, que podemos entregar. A Dios le agrada, por eso dice el Señor, que Él se complace de un corazón contrito y humillado. Que haya sido un corazón agradecido, un corazón que cuando se tenga que ofrecer algo, lo hagamos con gratitud. ¿Por qué? Porque todo merece Dios. Qué hermoso que hoy no nos pide que entregamos como a la prueba que le puso a Abraham. ¿Se acuerda usted? Que la prueba que le puso a Abraham, a ver, lleva tu hijo y lo vamos a sacrificar. Hoy no nos pide eso, hermanos. Hoy solamente nos pide que un corazón contrito y humillado, un corazón agradecido por todos los beneficios que el Señor ha traído en el transcurso de esta situación tan agravante, ¿verdad? Pero ahí podemos ver la misericordia de nuestro Dios. Y entonces aquí vemos, amado hermano, lo que también la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos, dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar pecados, ya no podían quitar pecados. En el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 4, ahí lo encuentra, que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No pueden quitar los pecados, ¿verdad? Por eso es que decía, allí en Isaías 53 nos da la imagen perfecta de la promesa del Cordero, en quien es la máxima expiación que llevó a cabo. En Cristo los sacrificios concluyeron y ya no son necesarios. Ahora, ¿yo por qué tomé todo esto, amado hermano? Por cuándo es importante es que sepamos verdaderamente el por qué cuando tocábamos al principio de año de las primicias, de las ofrendas. ¿Sí? Si usted encuentra en el libro de Levíticos cómo eran las ofrendas, cómo eran las primicias en el libro de Deuteronomio y todo eso, cómo llevaban sus primicias, dice que, y cuando llevaban sus primicias, dice que llevaban ofrendas remecidas, o sea, que decir que lo mejor, ¿verdad? ¿Cómo le diría miren, hay veces que, bueno, de repente le dicen ahí, mire, tanto le cuesta esto, pero ahí le va el pilón. Eso es remecido, que ahí le va el pilón. No sé si a usted le ha pasado, pero de repente, y ahí le va el pilón. Y usted sabe que es algo que, ¿verdad? Es algo por separado, vamos a decirlo así. Pero bueno, entonces cuando decía que una ofrenda remecida, que es lo mejor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es lo que vamos a entregar,
se nos duplica, amado hermano. Dice la Biblia que es mejor dar que el recibir. Y a Dios no le podemos pagar con nada, solamente tomar en cuenta que todo lo que se hace es solamente porque Dios sopesa nuestro corazón y sabe cómo está nuestro corazón, sabe de qué manera hacemos las cosas para Dios, ¿verdad? Por eso si hablamos de usted puede dar una ofrenda, un sacrificio, una ofrenda, una primicia de su trabajo, puede dar una primicia de su tiempo, etcétera, etcétera. Aquí lo vamos a unificar todo, ¿sí? Un tiempo, una primicia de algo, una primicia del tiempo que Dios me da, pero agradable, que no me pese, sino que sea algo agradable, que aunque me esté cansado, pero que sienta yo que lo estoy haciendo por gratitud. Pues dice la Biblia que ofrezcamos el sacrificio santo, agradable a Dios, o sea que sea nuestro culto racional. De eso se agrada nuestro Dios. Entonces de esa manera vamos a ir cambiando nuestra mentalidad, y entonces de una manera va a ser muy diferente cuando usted traiga, hablando de primicias, hablando de ofrendas, ¿verdad? Ofrendas, sacrificio de ofrendas, etcétera, etcétera. Pero cuando usted traiga una ofrenda que sea agradable, una ofrenda, decíamos, hoy es tiempo de cambiar, tiempo de que yo venga a la congregación y venga con gratitud, con acción de gracias, aunque en la semana tal vez no me ha pasado, no me salieron las cosas como yo quería. Pero Dios no es culpable, porque muchas veces dice la Biblia, encomienda a Jehová tus caminos y confía en Él. Y cuando tú confías en Dios, amado hermano, las cosas las haces con agrado, las haces con gratitud, las haces con acción de gracias, ¿sí? Y todo lo que hagas en esos tiempos, hazlo con acción de gracias, hazlo con gratitud. Ya no lo hagas nada más por obediencia, sino por convicción, ¿sí? Todo lo que hagas para Dios, amado hermano, dice que nada en el Señor es en vano. Así es que sí tocamos este punto, sí, porque nos lleva a la primicia, lo primero que tú das, cómo lo das, de qué manera lo das. En los domingos, por ejemplo, ¿cuál es tu primicia? ¿Cuál es tu primicia el día domingo? Mi primicia es levantarme temprano, llegar temprano a la congregación, ¿verdad? Ir con acción de gracias también. Ir a la congregación con acción de gracias y alabar al Señor. Tal vez otros lleguen cansados. Tú sabes que si muchas veces tú llegas con gratitud, con acción de gracias, al que está al lado tuyo le vas a transmitir esa paz, le vas a transmitir ese gozo. ¿Y cuánto en tiempo hoy en día que necesita? Porque mucha gente, aunque venga a la iglesia, aunque llegue a sus congregaciones, y está amedrentado, está atribulado. Pero si tú reconoces que todo Dios te lo dio en el transcurso de la semana, y toco este punto, es bueno que reconozcamos el domingo. ¿Cómo entregas tu primicia de tiempo? ¿Cómo entregas tu primicia de tiempo? ¿Cómo es tu primicia? Porque lo que nosotros hacemos en el domingo, usted lo sabe, empezamos temprano, antes de cualquier actividad. Primero la congregación, después estar con la familia y después hacer compras, o como usted organiza su tiempo. Pero entendemos que el domingo prácticamente es una primicia que le tenemos que entregar a Dios de todo lo que nos dio en la semana. Espero que con esto usted podamos cambiar de mentalidad. Por eso ya el salmista David, entraría a tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza. Por tus atrios con alabanza. Y le decía, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, y con mis plumas me cubrirás, y debajo de sus alas estaré seguro. A Dios sea toda la honra y la gloria, amado hermano. Por eso es que en esta tarde yo te comparto esto, porque algo tenemos que ir aprendiendo, ¿sí? Y yo concluyo con esto. ¿Cómo es tu primicia de tiempo el día domingo que vienes a las congregaciones? Estoy generalizando, les voy a decir por qué. Porque también estos mensajes, también los estudios se están llevando, lo estamos compartiendo, y ha sido de aceptación, ¿verdad? Pero por eso lo estamos haciendo. Miren, dice la palabra de Dios que nosotros como líderes debemos conocer la condición de nuestras ovejas.
Y yo ya tristeza de veras, amados hermanos, ver que muchos cristianos se estén enfriando. En vez de estar calientito, se estén enfriando. Y otras gente, y hay cristianos que están ansiosos, que están activos, y esperamos que usted y yo seamos de esos que estamos activos y que no nos enfriemos, que ni lo alto ni lo profundo nos aparte del amor de nuestro Dios. Entonces, por eso yo ahí concluyo en este día con relación cómo es tu primicia de tiempo los domingos para Dios. Dios te bendiga, amado hermano, y que Dios lleve toda la honra, toda la gloria. Vamos a culminar tocando algunos puntos de estos pensamientos, y que Dios lleve toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, amado hermano. Si te has desanimado, yo te digo, amado hermano, no te desanimes. Amado hermano, si has perdido la fe, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tienes miedo, dice el Señor, no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y un abrazo fraternal en Cristo Jesús. Que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, sea con usted y con toda su familia. Muchas bendiciones, amados hermanos.